Ya, buenas noches, mis hermanos, a todos y también a nuestros hermanos que se reúnen con nosotros a través de internet. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el Epístola a los Hebreos, en el capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, vamos a dar lectura a los versículos 11 y 12 en esta oportunidad. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. El Señor bendiga su palabra. Gracias, mi hermano. Bueno, la semana pasada estuvimos analizando el versículo 11. Es muy importante hacer un repaso. La ley del repaso nos permite reforzar lo que hemos aprendido, ¿cierto? Y si una frase podríamos sacar del versículo 11 es que el servicio debe ser hecho con solicitud, ya con prestancia. Y tiene un propósito ese servicio. Dice el texto que esa actitud solícita, ¿cierto?, es para certeza de la esperanza, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos algo muy interesante en el versículo 12, que comienza con un a fin de qué, ¿cierto? Versículo 12 dice, a fin de qué, que habla de propósito, habla de una consecuencia, ¿no es cierto?, un resultado del versículo 11. Por lo tanto, nuestro servicio tiene relación con lo que vamos a ver el día de hoy, porque en la medida que nosotros servimos, ¿cierto?, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar cultivando algo que llevamos en nosotros, que es la pereza, ¿cierto? Para el ser humano es mucho más fácil la vida perezosa, de ocio, que de trabajo. Por lo tanto, este conector que aparece aquí en el versículo 12, evidentemente relaciona lo que ya estuvimos viendo. Es muy importante el versículo 11 cuando dice que este servicio, esta solicitud, debe ser una impronta, una característica hasta el fin. Y también lo hablábamos, ¿hasta el fin de qué? Hasta el fin, primero podríamos decir, hasta que Cristo nos venga a buscar, porque ese es nuestro fin inicial. Nosotros debemos vivir como que no vamos a ver muerte. Así debe ser la perspectiva del creyente. Y en segundo lugar, si el Señor aún no ha venido, vamos a morir. Ese sería también otro fin, otro término de nuestro servicio, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegue el fin, que el Señor nos halle sirviéndole a Él. Ese fin es muy importante porque habla de perseverancia. El creyente persevera, el creyente no es de aquellos que retroceden. Muchas veces, obviamente, el creyente tiene desánimos. ¿Qué creyente no tiene desánimos? El propio Pablo, ¿no es cierto?, le decía a los Gálatas, parece que todo lo que he hecho ahí, en resumen, fue en vano. Pero Pablo es el mismo que llegó a decir, ¿cierto?, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿cierto? Por lo tanto, el creyente puede tener desánimos, contradicciones muchas veces, pero jamás, y esto hay que subrayarlo, jamás va a retroceder. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque Él nos ha dado la fe para preservación del alma y nosotros no somos de los que retroceden. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué entendemos de aquello? Entendemos que el servicio es un distintivo del verdadero creyente. La vida del creyente en una congregación no puede ser inanimada. Tiene que tener una actitud de servicio, una actitud de servir a los hermanos. Y como lo hemos repetido muchas veces, porque viene esa pregunta, ¿cómo yo podría servir? ¿Qué podría hacer en la iglesia? Lo primero, el primer paso es congregarse. No puede ser de otra forma. No puedo yo pretender servir si no me congrego. Por lo tanto, ese es el primer paso. Y ahí también va en consonancia y lo estuvimos hablando también, con un fruto del creyente, que es que ama la congregación, que ama estar con los hermanos. Yo no sé si a usted le pasa, y qué bueno que le pase si es así. Cuando usted, por ejemplo, por razones de, por ejemplo, vacaciones,
o muchas veces por trabajo, quizás algunos viajan, y justo se topa con un día de reunión en ese periodo de vacaciones o cuando está ausente. Y usted echa de menos la reunión con los hermanos, como que algo le falta. Ese es un buen síntoma, porque si usted no echa de menos las reuniones, puede ser un problema más grave. Puede ser que no ama a la congregación y los hermanos porque no tiene el Espíritu Santo. Puede ser. Acordémonos que el apóstol Juan dice, en esto conocemos que hemos pasado de las tinieblas a la luz, en que amamos a los hermanos, en que amamos la comunión, en que queremos estar. Es decir, el distintivo de un creyente es servir, es estar hasta el fin para certeza de esperanza. Por lo tanto, el versículo 12 es muy importante como inicia acá en Hebreos 6:12, a fin de que este conector importantísimo conecta al versículo 11 y que tiene que ver con servir con solicitud para confirmar con certeza de la esperanza que tenemos, hermano. ¿Ya? Esperando, pero sirviendo. Y no se evita una vida en la pereza, en la ociosidad en la hora del Señor. Él quiere que estemos trabajando, Él quiere que tengamos la mente ocupada en las cosas del Señor, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en las cosas del Señor, como obrero, le dice también, ¿no es cierto? Como atleta que se prepara, que se disciplina, como soldado que no se enreda en los negocios de la vida, sino que trabaja arduamente para esperar ese día en que nuestro servicio termine acá. Ahora, evidentemente en este pasaje del versículo 12 se abre una palabra que es pertinente recordar, que es un pecado también, que es la palabra pereza. Así como nosotros luchamos con muchos pecados, ¿cierto? Porque el pecado lleva consigo, es como un abanico que se abre, ¿cierto?, de pecados, pero todo es parte de un conjunto que se llama el pecado que mora en nosotros. Por ejemplo, la Biblia abunda en esto. Yo he seleccionado algunos pasajes para que los meditemos. Yo los voy a ir leyendo y le doy la cita para que usted después lo vea, lo revise en casa. Eso espero. Dice la Escritura, dice, escuche con atención. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabios, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 10. Fíjese que la naturaleza nos habla, nos enseña. Nuestro hermano decía, cuando uno mira estos tremendos truenos que tuvimos hoy día, ¿cierto? O la lluvia intensa, acá se sentía, parece que se iba a caer el techo. Uno ve lo pequeño que somos nosotros, y lo grandioso que es Dios. Eso es muy importante en la creación. Me acordaba del himno ese que dice, cuán grande es Él. Y dice los potentes truenos, dice, ¿cierto? Y ver brillar al sol en su cenit. Cuando uno ve la creación, uno aprende de lo invisible de Dios, pero también cosas prácticas. Cuando uno ve la hormiga, no sé, este verano que pasó, de manera casi inusual, había hormigas, pero por todos lados. Y algunos dicen, eso quiere decir que el invierno viene crudo, y parece que tienen razón. Fíjese que la hormiga nos enseña, y aquí la palabra del Señor hace un llamado, una exhortación, casi reprensión al perezoso, a la flojera. Mira la hormiga cómo trabaja. Por eso que es muy importante reconocer a la hormiguita, ¿cierto? Que trabaja y trabaja y nadie le reconoce. La hormiguita trabaja y espera, ¿no es cierto?, la siega para su mantenimiento. Y le dice el Señor, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Entonces, es un llamado a no ser de estos que viven en la pereza en todo aspecto, en lo secular y también en lo espiritual. Este otro proverbio dice, como el vinagre a los dientes, y mire qué interesante, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Proverbios capítulo 10, verso 26. En realidad es muy desagradable un perezoso, que tiene que pedirle permiso a un pie para mover el otro, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser prestos, solícitos, hermanos, en lo que requiere diligencia, ¿no es así?
es el Proverbio 10:26. Dice también la Escritura, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. El camino del perezoso es como un seto de espino, mas la vereda de los rectos como una calzada. Proverbios capítulo 15, versículo 19. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Proverbios capítulo 19, versículos 15 y 24. El perezoso no hará a causa del invierno, porque hace mucho frío. Pedirá, pues, en la siega y no hallará. Proverbios 24. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 25. Proverbios 21:25. Dice el perezoso, casi me causa risa, el león está afuera, seré muerto en la calle, para justificar su pereza. Proverbios 22:13. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, es decir, aprendió de la vida del perezoso. Mire lo que es la conclusión: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, poniendo mano sobre mano. Eso es para dormir, ¿no? Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios capítulo 24, verso 30 al 34. Otro más. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Este es el efecto bisagra. Se mueve de un lado para otro en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbio 26, versículos 13 al 16. Y el último, Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Eso nos habla a nosotros, ¿cierto? Tenemos que revisar la canaleta, ¿cierto? Revisar la techumbre en el verano, no dejarnos estar en la pereza, en la ociosidad, sino que cumplir nuestros deberes. Eso es Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Muy bien, entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermano? No debemos estar perezosos, no debemos estar ociosos. Si nosotros vemos en la Biblia los ejemplos que nos entrega, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, sacamos como conclusión que Él siempre nos insta a estar trabajando, estar ocupados, y no a estar en la pereza. Hay un llamado que el Señor hace ahí en un clásico que siempre lo citamos, en Mateo 9, cuando dice, la mies es mucha, ¿y qué más dice? Y los obreros pocos, ¿ya? En una iglesia, llevando esa frase del Señor Jesucristo, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer, de diferentes maneras. Lo que pasa es que uno a veces quiere algo específico, y si no hace eso específico, esa persona o se enoja o dice, no me dan la oportunidad para servir. No, mis hermanos, el servicio es muy amplio. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que tomar una escoba o sacudir los muebles del local no es digno de una persona. Hermano, todo servicio es digno delante del Señor. Lo que pasa es que la vanidad siempre nos lleva a querer las cosas vistosas, ¿no es cierto? Y quizás públicamente reconocidas. Nuestro Señor enseña, la mies es mucha, es decir, en ese lenguaje agricultor hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la siega, en cuanto a sembrar y cosechar, pero los obreros son pocos, los trabajadores, los que están dispuestos a trabajar. Y por eso dice, rogad al Señor, ¿se acuerda? De la mies, ¿cierto? Que envíe obreros a su mies, a su obra, a su labranza. Eso está en Mateo capítulo 9, verso 37 al 38.
El Señor reprende también al siervo inútil y perezoso, ahí cuando no trabajó su talento, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? En nuestra Reina Valera dice este obrero o este siervo negligente. En el original tienen la idea de pereza, de que no quiso hacer su trabajo. Por eso que debemos entender, mis amados hermanos, que todos los creyentes un día vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo no vamos a comparecer respecto a nuestros pecados, puesto que nuestros pecados ya fueron tratados en la cruz de Cristo. Vamos a comparecer respecto a nuestro trabajo en el Señor, a nuestro servicio en el Señor. Por eso que es importante este tema, porque debemos siempre poner la mira en ese lugar donde Él nos va a mirar cara a cara y nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos o no hicimos, debiendo hacerlo, y el Señor va a recompensar nuestros servicios. ¿Sabía usted, hermano? Y yo creo que ninguno de nosotros quiere que ocurra. Hay dos textos que se me vienen a la mente. Dice que algunos van a exhibir solamente madera, heno u hojarasca, es decir, todo aquello que no pasa la prueba, que se va a quemar por el fuego. Y uno ve esa escala descendente: madera, más resistente; heno, que son los fardos que comen los animales, ¿cierto? Y la hojarasca, menos resistente y más encima ruidosa. Todo ese tipo de servicios que no resiste la prueba y que a lo mejor es puro ruido, eso se va a quemar. Pero todo lo que es hecho según la voluntad de Dios, según los dones que Él nos ha dado, tipificados ahí en oro, plata, piedras preciosas, no vamos a ir al texto, pero usted sabe muy bien que está en 1 Corintios 3, eso sí va a recibir recompensa. Por eso que es importante no estar ocioso. Bueno, el apóstol Pablo, aquí quiero que veamos algunos pasajes, ¿eh? Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en las instrucciones, ¿se acuerda que Romanos se divide en dos? Así lo veíamos. Primero, los primeros 11 capítulos son doctrina y después del 12 en adelante son deberes cristianos. Por ejemplo, en el versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 11, entre muchas instrucciones le dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, prontitud. Hay un proverbio que no está en la Biblia, pero dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, si mañana lo arreglo, dice uno. Y ahí queda la llave goteando hasta que se empeora y después uno tiene que hacerlo de urgencia. Todo eso es parte de lo que el Señor nos quiere corregir. ¿Cuánto más las cosas espirituales? ¿Qué impide que cada uno de nosotros sirva al Señor con diligencia, con fervor de espíritu, hermano? Es decir, con ánimo pronto. Eso es lo que quiere decir el texto. Es muy importante tomarlo de manera personal. Si vamos a Efesios también, hay otros pasajes más ahí, pero Efesios capítulo número 4, la epístola a los Efesios, capítulo número 4, lea usted lo que dice el versículo 28, entre otros. Efesios 4, 28. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino, ¿qué dice? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De ninguna manera la Biblia enseña la ociosidad, enseña o valida la pereza, sea en lo secular y cuanto más en lo espiritual. Aquí el apóstol Pablo está corrigiendo, ¿no es cierto? Está haciendo una advertencia a vivir la vida nueva en Cristo, con muchas instrucciones, entre esas, dejar la pereza y trabajar. Si alguien robaba antes de conocer a Cristo, ya no robe más y ahora trabaje, porque el dinero se gana con trabajo, no se gana robando. Por lo tanto, es muy importante aplicarlo no solamente a la iglesia, sino que también a lo secular. Filipenses capítulo número 2, hay otro pasaje interesante aquí. Filipenses capítulo 2. Pasemos después por Colosenses, sí. Filipenses capítulo 2. Este pasaje muy conocido, versículo 12. Filipenses 2:12. Dice así. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Acuérdense que Pablo estaba preso. ¿Qué dice? Ocupaos. Esa palabra ocupaos viene del verbo trabajar. Ocupaos
en vuestra salvación con temor y temblor. Solamente aclarar, aquí no está hablando de la salvación penal, no está hablando de que hay que trabajar para ganarse la salvación o que la salvación se pueda perder. Se está refiriendo a nuestra obra en el Señor, ya nosotros somos salvos y en esa esfera de salvación tenemos que trabajar, tenemos que servir trabajando. Por lo tanto, tiene que uno ocuparse en ese servicio, ¿ya? Esa palabra temor y temblor es una expresión que Pablo usa en más de un pasaje que significa con solicitud, con reverencia, ¿ya? Sin buscar aplausos. Eso es lo que significa. Ahora, si ve usted el versículo 13, muy interesante también decirlo, porque da la razón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros obedecemos, el Señor nos da el querer como el hacer. No hay algo más terrible que servir por el deber meramente. Por ejemplo, usted dice, es que debo ir a la iglesia. No, reemplace ese debo por quiero ir a la iglesia. La religión debe hacer esto. La religión debo leer la Biblia, la religión debo ir a la iglesia, debo ofrendar, qué sé yo. Pero en la relación con Cristo se reemplaza el verbo deber con querer. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Es decir, primero obediencia, ocupaos, y luego el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Lo mismo le ratifica el apóstol Pablo a los tesalonicenses, estamos siguiendo un cierto orden, en Tesalonicenses capítulo número 4, Primera Tesalonicenses 4, versículo 10 al 12 dice así, Primera Tesalonicenses 4, 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello y más, y que procuréis tener tranquilidad, y que más dice, y ocuparos en vuestros negocios. Esos negocios significa, la palabra negocio es negación del ocio, es decir, en sus ocupaciones, en sus actividades, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nuevamente una exhortación apostólica a estar ocupado, tanto en lo de afuera como en lo interno de la iglesia. Esto es muy importante porque nos enseña a vivir también, mis hermanos. Nosotros no estamos todos los días en una reunión congregacional, pero compartimos afuera y también el Señor nos va ordenando. Si usted avanza en el capítulo número 5, ahí mismo en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, nos encontramos con el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que, ¿qué dice? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Todo ese cúmulo de actividades es servicio, es trabajo. Amonestar, enseñar, exhortar, ¿no es cierto? Y dice que estamos todos llamados a reconocer a los que trabajan. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su trabajo, de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta cláusula final es por algo, porque siempre hay desavenencias cuando hay exhortación o reprensión. ¿Ya? Acuérdense ustedes que nosotros nos gusta que nos digan que todo anda bien, ¿cierto? Nos gusta que nos digan que bien lo hiciste. Pero cuando hay reprensión, cuando hay amonestación, las cosas cambian. Entonces el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, tened paz entre vosotros, porque las desavenencias vienen precisamente cuando los hermanos que están liderando de alguna manera reprenden o amonestan a los que no andan ordenadamente, ¿ya? Por eso que es importante valorar ese trabajo, ese servicio. ¿Qué más dice? Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. ¿Qué significa? Los que no hacen nada. ¿Para qué? Para que se den cuenta que tienen que hacer algo. Y la pregunta nuevamente, ¿y qué tengo que hacer? Primero, congregarse. Eso es importante. Y usted no se va a dar ni cuenta cuando usted esté congregándose de manera regular, el Señor le va a dar una actividad y si es el don o los dones que Dios le ha dado, el Señor
le va a confirmar, y la iglesia lo va a confirmar, de que está sirviendo en la voluntad de Dios. Pero lo primero es lo primero, congregarse, amados hermanos. No podemos servir fuera de la congregación. Entonces, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Un llamado también a exhortar en cuanto a aquello. Si saltamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos encontramos, por ejemplo, en el capítulo número 5, algo bien interesante acá, no lo quiero explayar. Primera Timoteo 5. Dice así, solamente voy a leer el versículo y lo aclaro en el contexto. Dice, versículo 13, 1 Timoteo 5:13, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían o debieran. Está refiriéndose a ciertas viudas jóvenes, ¿cierto?, que dice la Escritura en el texto, versículo 11, dice que impulsadas por sus pasiones desordenadas, empiezan a seducir de alguna manera a los hermanos, y el apóstol Pablo quiere cortar aquello. Fíjese que esto tiene un amplio análisis. Una persona sola, sea hombre o sea mujer, si no ocupa su mente, ¿cierto?, si no ocupa su trabajo, su servicio, en la congregación, va a ocurrir precisamente esto. Va a ocurrir que, como tiene tanto tiempo, se va a transformar, como dice en el versículo que acabamos de leer, ¿cierto?, en ociosa o ocioso, podríamos decir. En el texto está hablando de mujeres viudas, ¿sí? Y lo más terrible es que se transforma del ocio, como dice acá, al chisme. Por eso es que es tan importante estar ocupado, hermano. Cuando usted está ocupado en las cosas del Señor, no va a haber cabida ni a la ociosidad ni al chisme, que hacen tanto mal a la iglesia, hermano. Por eso es que es tan importante. Y como dice, visitan casa por casa, dice acá, da la intención, a ver, estamos en el versículo, claro, el 13, ¿cierto? Habitando de casa en casa, y dice, hablando lo que no debieran. Por eso, hermano, el ocio lleva consigo a muchos otros pecados, ¿ya? Y me acuerdo, se me viene a la mente el pecado de David. David, el pecado no fue inicialmente el adulterio con Betsabé, acuérdense ustedes. El pecado de David primero se inicia en la omisión, el no hacer lo que debemos hacer, ¿ya? Por ejemplo, llevándolo a lo que estamos comentando, el creyente debe congregarse. Si usted no se congrega, usted está pecando de omisión, no haciendo lo que tiene que hacer. Y ese pecado de omisión lo va a llevar a otros pecados, así de claro, así de tajante. Así lo hizo David. Él tenía que ir a la guerra, estar ahí al frente de la batalla, no, él se quedó en casa. Pero aparece el pecado de la ociosidad después del pecado de omisión. Dice que se levanta en la tarde y comienza a pasearse de ocio en el terrado de su casa. ¿Por qué? Porque estaba de ocioso. ¿Y qué es lo que lleva al ocio? A comenzar a mirar furtivamente, ¿no es cierto?, a la esposa de su prójimo. Todos sabemos la historia, el final desastroso que tuvo David. Bueno, aquí nosotros vemos algo muy importante, inmediatamente aprendemos, no debemos nosotros, hermanos, estar de ociosos, sino que ocupados en las cosas del Señor. Mire, saltemos al apóstol Pedro, porque el tiempo ya se nos fue. El apóstol Pedro dice lo siguiente: vimos a Cristo instándonos a trabajar, a no estar de ocioso. Vemos a Pablo que hace lo mismo. Ahora Pedro dice lo siguiente, mire. Segunda de Pedro, capítulo número 1, por favor. Dice así, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo, cada letra importante, cada frase, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aquí está la razón, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note lo que dice, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos en la fe, el Señor nos dio la fe es nuestra, dice Pedro. Pero a esa fe hay que añadirle. No lo vamos a ver punto a punto, alguna vez lo estudiamos. Virtud, que es el hecho de llevar a la acción la vida cristiana, no puede ser una teoría. A la virtud, conocimiento de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, dominio propio inclusive, autogobierno, es decir, gobernarse a sí mismo, control de sí mismo, ¿cierto? Y todo eso, ese cúmulo de cosas, nos llevarán a estar ocupados en estas cosas y no ociosos. Por lo tanto, hermanos, volvamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a terminar la última parte. En Hebreos 6, versículo número 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Todo eso que hemos comentado tiene que ver con una advertencia a la pereza, a la flojera, a la ociosidad. Y aquí viene la adversativa, sino imitadores. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros debiéramos imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Fíjense que aquí en la epístola a los Hebreos nos encontramos con el capítulo 13 y dice lo siguiente en el versículo 7. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y qué más dice, e imitad su fe. Siempre hay un desafío en los que están adelante, que puedan ser dignos de ser imitados. No en los errores, porque ningún pastor está ajeno de errores. El que piense que un pastor es perfecto o su familia es perfecta está rotundamente equivocado. El que está adelante o los que están adelante son personas de carne y hueso con virtudes y defectos. Pero hay un distintivo que el Señor ha puesto por su gracia. Y eso es la vida de fe, ¿cierto? Y de perseverancia en esa fe, ¿ya? Con todos los logros y también los fracasos, porque la vida del hombre, sea quien sea, va acompañada de logros, pero también de fracasos. Pero todos los logros le pertenecen al Señor, y eso es lo que es digno de imitar. Ahora es interesante cómo lo presenta el autor de Hebreos, acordaos de vuestros pastores. Nosotros nos olvidamos de ellos, ¿no es cierto? Nos olvidamos de quienes nos dirigen en nuestras oraciones, en nuestras preocupaciones. Y como lo decía nuestro hermano, esto es igual que un campo de batalla. Los que están en la primera línea son los primeros que Satanás quiere derribar. Por lo tanto, la iglesia, la asamblea, tiene que orar por aquellos que están adelante. Acordaos de aquellos, ¿cierto? E imitad su fe, imitad su servicio, su trabajo, su abnegación, no para que lo lleven en andas, como hoy día suele ocurrir de los, comillas, siervos de Dios, sino que entender que detrás de ese individuo está el Señor obrando. Por lo tanto, es una relación también de temor al Señor en sentido de reverencia y de reconocimiento. Por lo tanto, cuando vemos a Cristo mismo, Él es digno de ser imitado, el primero, el único. Él mostró cómo su ministerio terrenal fue una obra que tenía adelante, un trabajo que tenía adelante, y Él cumplió su obra. Él dijo, yo he venido a cumplir la obra de mi Padre, ¿se acuerda? Y cuando hace esa oración sacerdotal ahí en Juan capítulo 17, Él dice, he acabado la obra que me diste. De la misma forma nosotros debemos imitar a Cristo, entendiendo cuál es tu propósito, mi propósito, para el cual el Señor nos ha llamado en este tiempo acá, porque si no, no hubiese llevado al cielo de inmediato. Y terminar
la obra que Él nos ha encomendado. Nuestro servicio debe ser efectuado hasta el fin, por lo tanto, imitar a Cristo en ese trabajo. Pablo, el apóstol Pablo, no lo vamos a revisar hoy día, no vamos a alcanzar, pero dice en muchas partes, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy importante, hermano, buscar referentes en una iglesia. La otra vez nos acordamos. Vamos a 1 Corintios capítulo número... vamos a partir con el capítulo número 4. Primero los Corintios capítulo número 4. Versículo 16. Dice así. Versículo 15 para que entendamos el contexto ahí por lo menos directo. ¿Eh? Versículo 15, disculpe allá el control. Porque aunque tengáis 10.000 ayos como tutor, como instructor, eso significa ayos, tengáis 10.000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego ¿qué dice? Que me imitéis. Yo creo que Pablo es un gran referente para nosotros, ¿cierto? Digno de ser imitado. El capítulo 11, ahí mismo, en 1 Corintios capítulo número 11, versículo 1, que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. Es muy importante ser referentes para otros. Referentes en lo individual son grandes desafíos y referentes en lo colectivo. En lo individual, como personas, ¿cierto? De manera individual, qué tan templados somos, qué tanta templanza tenemos, qué tanto dominio propio tenemos. Ese es un gran referente para nuestros jóvenes. Pero imagínense ustedes que nosotros al más mínimo estímulo estallamos, ¿cierto? Y mostramos nuestra actitud iracunda. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? O a los hijos espirituales que están en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces que el Señor nos ayude a ser referente para que también ellos nos vean a nosotros, que somos más viejos, y nos imiten a nosotros. No podemos decir imíteme a mí porque yo soy mejor, no, imíteme porque yo procuro imitar a Cristo. Y ponga ahí muchas áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo repite muchas veces esta expresión, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el texto de Hebreo, ¿a dónde apunta? Con esto termino, capítulo 6, versículo 12. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué mejor ejemplo, que es de lo cual vamos a hablar la próxima semana, que Abraham. Abraham creyó, tuvo paciencia, tuvo también errores, no cabe duda, pero él esperó y el Señor cumplió la promesa con este varón llamado Abraham. Así también nosotros que podamos imitarlo a él en lo que esperamos del Señor. Te damos gracias.